Buenas, vamos a continuar con el tema 7 y hoy vamos a finalizar lo que es el tema. Y la última que nos quedaba con respecto a cómo está estructurado el tema era el efecto de las perturbaciones en el modelo de oferta y demanda agregada y concretamente las perturbaciones de oferta agregada. Tenemos que recordar que lo que respecta a las perturbaciones originadas del lado de la oferta agregada, ahora lo que vamos a suponer que son estables los parámetros de relación de comportamiento de los sindicatos y de los salarios. Recordad que eran los parámetros F, ¿vale? Como la ponderación del nivel de precios interno del índice de precio del consumo, recordad que aparecía tita, ¿vale? Sigma, perdón, o alternativamente el grado de apertura de la economía que lo recogíamos como 1 menos sigma, ¿no? A medio plazo también tomaremos en principio como datos los valores de la productividad del trabajo, recordad productividad del trabajo, y del nivel total de la fuerza de trabajo, ¿vale? Las perturbaciones de la oferta agregada que consideraremos, pues básicamente van a ser las siguientes, ¿no? Lo que vamos a ver es variaciones del poder de mercado de los trabajadores, el parámetro tita, que afecta a las perturbaciones exógenas que hacen referencia al salario de los trabajadores. Variaciones en el poder de mercado de las empresas, MU, ¿vale? Y que afectaba a las perturbaciones exógenas del nivel de precio. Y por otro lado, actuaciones de política fiscal a través de las variaciones del tipo de las cotizaciones a la seguridad social. Aquí tenéis los impuestos sobre el salario monetario, el impuesto impositivo indirecto y los costes a la seguridad social a cargo de los empresarios, que si recordáis estaba recogido, aquí como tenéis, ¿vale? Recogidas las perturbaciones exógenas de los precios, ¿no? Básicamente, las variaciones del precio de las materias primas de importación recogidas en las perturbaciones exógenas de los precios. Directamente voy a ir al gráfico, ¿vale? Aunque voy a estar comentando varias cosas. Si recordáis, examinamos un marco, estamos dentro del marco de la oferta y demanda agregada de la economía abierta y los efectos de las perturbaciones de la economía agregada, ¿no? En particular, vamos a ver aquellas que dan lugar a una disminución de la tasa de inflación interna, ¿de acuerdo? Entonces, la tasa de inflación interna una disminución de la tasa de inflación interna, ¿de acuerdo? Y suponemos que eso va a implicar una disminución en los factores exógenos del salario y el factor exógeno del nivel de precio. Recordemos que una disminución en el salario, en los factores exógenos del salario, podría tener su origen en una disminución del poder de mercado de los trabajadores o en la medida de política fiscal, es decir, básicamente, pues medidas que tengan que afectar a las cotizaciones a la seguridad social del trabajo, a los impuestos sobre el trabajo o a los impuestos indirectos sobre el trabajo. A su vez, tenemos que recordar que una disminución del salario, perdón, de la perturbación exógena que tiene que ver con los precios, tiene su origen en una disminución del poder de mercado de las empresas o en una medida de política fiscal, ¿no? Básicamente, en las cotizaciones de la seguridad social que tienen que pagar las empresas por parte de los trabajadores, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que en una economía abierta también una disminución del precio de las materias primas de importación, ¿de acuerdo? Y por otra parte, de manera análoga, pues un aumento de los impuestos de la perturbación exógena del salario o del precio tendría efectos opuestos, ¿no? Entonces, los efectos de la perturbación de este tipo se muestran en el gráfico que tenemos aquí, ¿de acuerdo? En el gráfico este de la transparencia 16 de 18 y toda la explicación la tenemos acá, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ir haciéndolo poquito a poco, como siempre estamos haciendo, ¿no? Y lo que tenemos que entender es que partimos de una situación inicial. Voy a representar gráficamente y a partir de ahí pues desarrollamos la clase, ¿no? Un segundito, lo voy a ir escribiendo. Importante, tenemos que partir de la situación de equilibrio a medio plazo, ¿vale? Que viene dado en todos los casos por el punto E0, ¿vale?
Si recordáis, inicialmente pues aquí estamos representando la gráfica superior izquierda, estamos representando la curva de demanda, de oferta y demanda agregada en el... Recordad, tenemos vamos a poner el gráfico en el largo plazo, una línea recta, ¿de acuerdo? Y por un lado tenemos la demanda agregada, que si queréis la vamos a dibujar en verde. Un segundito que se ha ido el color. Hemos dicho la oferta agregada en el largo plazo, la demanda agregada en el corto plazo. Vale. Partimos del nivel de precios de la economía, ¿de acuerdo? Y el nivel de producción, ¿vale? Partimos de la base de que esta es la función, lo represento en verde, de la demanda agregada en la situación inicial, ¿de acuerdo? Y que la oferta agregada en el corto plazo en la situación inicial, pues se encuentra el equilibrio en este punto que se cruzan las tres líneas, ¿no? Entonces esta sería la oferta agregada en el corto plazo, esta sería la situación de equilibrio inicial, sub 0, ¿de acuerdo? Y que si lo estamos relacionando con la función ISRM inicialmente, pues tenéis que recordar que la función IS es una función decreciente, ¿vale? Donde aquí tenemos el nivel de renta o el nivel de producción, el tipo de interés real, ¿vale? Y por otro lado vamos a representar la RM inicial, ¿vale? Si queréis vamos a poner en verde la situación inicial para la que va para la IS, IS0, ¿vale? Y en esta función teníamos el tipo de interés real, el nivel de producción, el tipo de cambio real en función del tipo de interés real, ¿vale? Y aquí tenemos la expresión de la curva de el tipo de cambio real, ¿de acuerdo? En el cual tenemos un equilibrio inicial en el cual, si queréis lo ponemos por aquí, el equilibrio estaría aquí inicialmente, ¿vale? La RM0 con su equilibrio inicial E sub 0, ¿de acuerdo? Con su tipo de interés real inicial R0, con su nivel de producción que es igual al nivel de producción potencial y barrita 0, y que tiene un equilibrio en la función del tipo de cambio real, que es este equilibrio que vamos a denominar E0 inicialmente, ¿de acuerdo? Que se corresponde con el tipo de cambio Q0, ¿vale? Entonces, básicamente, pues partimos todos de una situación inicial de equilibrio a medio plazo que viene dado en todos los puntos por el punto E0, como hemos comentado, y con unos valores iniciales del nivel de producción. Es decir, el valor inicial del nivel de producción es igual al nivel de producción potencial, ¿no? Tenemos la tasa de inflación interna, el tipo de interés real, la tasa de inflación interna que es P, no la he puesto, P0, ¿de acuerdo? El tipo de interés real inicial que es R0, el tipo de interés real y el tipo de cambio inicial, respectivamente. Una disminución, si analizáramos una disminución de los factores exógenos del salario o una disminución de los salarios, de los factores exógenos del nivel de precio por cualquiera de los motivos señalados anteriormente, es decir, señalado anteriormente aquí, de los que hemos dicho anteriormente, ¿vale? Significaría una disminución de la tasa de inflación a nivel inicial de producción potencial. Si bien los motivos serían diferentes en cada caso y una disminución en el objetivo del salario real de los trabajadores disminuiría
directamente los precios de los bienes internos por parte de los empresarios, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a pasar del punto E0 al E'0, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a desplazar al nivel E'0 sobre la función a largo plazo de la función de oferta agregada. ¿Qué ocurre? Que lo vamos a dibujar en celeste, ¿vale? Entonces, un desplazamiento de la curva implicaría aquí, ¿de acuerdo? Un equilibrio nuevo que sería E'0, ¿vale? E'0 y sería la función de oferta agregada en el corto plazo. Recordad que los salarios se negociarían con respecto al periodo P-1, ¿vale? En función del nivel de precio, ¿vale? Siempre se negocia con respecto al periodo anterior, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué podemos decir? Que se produce un equilibrio en un punto inferior donde al final, bueno, en este primer cambio tendríamos un equilibrio hacia P0'. Aquí en nuestro caso lo que ocurriría también es que básicamente pues se produciría un descenso sobre el mismo nivel de equilibrio, ¿vale? La función Rm se mantendría en su nivel de equilibrio también y el tipo de cambio real se mantendría inicialmente en su equilibrio. Seguidamente, ante la respuesta del descenso de la tasa de inflación, es decir, ante una variación de la tasa de inflación, es decir, que se produce hacia abajo, ¿vale? Ese descenso, el Banco Central reduciría el tipo de interés. Básicamente, si disminuye la tasa de inflación y tenemos un objetivo de inflación determinado, pues el Banco Central, a través de su política monetaria, reduciría el tipo de interés real, lo que haría aumentarse la inversión y mejorarse la balanza comercial, ¿no? Ya que el tipo de cambio real se habría depreciado al disminuir el tipo de interés, con el consiguiente aumento del nivel de demanda agregada. A su vez, las empresas aumentarían la producción en respuesta al incremento de la demanda agregada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que una bajada del tipo de interés real implicaría que lo dibujo en naranja si queréis, ¿vale? Implicaría, ante la bajada de precios, se produciría una bajada del tipo de interés real, iríamos de RM0 a RM1, ¿de acuerdo? Esto implicaría que las empresas aumentaran su nivel de producción, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ponemos la RM1, RM1, ¿de acuerdo? Llegaremos a la RM1 y tendríamos un nuevo equilibrio inicial, ¿no? Este nuevo equilibrio con respecto a la situación inicial sería el punto E1 y eso implicaría que habría un nivel de producción I1, ¿de acuerdo? Que sería superior a la situación del equilibrio de la producción potencial inicial, ¿no? Aumentando la tasa de inflación interna hasta P1. ¿Qué ocurriría? Que nosotros extrapolamos esta situación, el punto estaría aquí, ¿vale? Aquí estaría el punto P1, ¿vale? Donde el nuevo equilibrio sería E1, ¿de acuerdo? El nuevo equilibrio sería E1 con la situación que acabamos de comentar, ¿no? Implicaría un aumento del nivel de precios, ¿vale? De la tasa interna de nivel de precios, descendiendo el tipo de interés real con respecto a la situación inicial, ¿vale? R1, ¿de acuerdo? Y depreciándose el tipo de cambio real, si os fijáis, si lo reflejáramos con respecto al tipo de cambio real, fijaros que pasaríamos a Q1, ¿de acuerdo? Con la situación del equilibrio E1, ¿no? Y se producirían sendos movimientos, como acabamos de comentar, a lo largo de las funciones de la oferta y demanda agregada, básicamente, ¿no? Por respuesta a la bajada del tipo de cambio real por parte del Banco Central Europeo, ¿no? Básicamente, la oferta y demanda agregada, pues básicamente sería hacia arriba y hacia la derecha y hacia abajo y hacia la derecha respectivamente, ¿no? En función de la RM se desplazaría hacia abajo, como acabamos de comentar, ¿no? De nuevo, al igual que en la economía cerrada,
a comienzos del siguiente periodo los trabajadores se dan cuenta de que tendrían que negociar los salarios, ¿no? ¿Qué ocurre? Que los salarios, si después de esta situación los negociáramos con respecto a P1, lo que ocurriría es que los trabajadores negociarían en función al salario respecto al punto P1 que es inferior a la esperada inicialmente, ¿no? Con lo cual, podrían aceptar en ese periodo salarios, tasas de incremento del salarial inferior a la situación inicial del equilibrio E0, como hemos comentado anteriormente. Con lo cual, ¿qué repercusión tiene? Pues la repercusión directa es que estaríamos negociando por debajo del nivel del salario inicial, ¿no? Por otra parte, la depreciación del tipo de cambio real, al encarecer los precios de los bienes extranjeros en términos de los nacionales, haría aumentar el índice de los precios del consumo y, por tanto, disminuir el salario real en términos de este último. De manera que los trabajadores tratarían de negociar por esta vía una mayor tasa de incremento salarial. Es decir, se producirían dos efectos contrapuestos sobre la tasa de incremento salarial, en consecuencia sobre la tasa de inflación interna. La disminución de la tasa de inflación interna tendería a reducirlas y la depreciación del tipo de cambio real tendería a incrementarlas. El efecto neto sería, pues, indeterminado. Lo mismo cabría decir del consiguiente desplazamiento de la función de la oferta agregada, que se desplazaría hacia abajo si predominase el primer efecto y hacia arriba si predominase el segundo. Al igual que vimos anteriormente, supondremos que predomina el primer efecto y la función de oferta agregada se desplaza hacia abajo. Con lo cual, si se desplaza hacia abajo, la función de oferta agregada la vamos a representar ahora pues en morada, por ejemplo. Si produce un desplazamiento hacia abajo, la función de oferta agregada a corto plazo con la negociación que se produce con la inflación en P-1, pero 2 periodos después, ¿de acuerdo? La menor inflación interna, como acabamos de comentar, estaría aquí por encima del P0', ¿de acuerdo? P2, ¿vale? P2 por encima del nivel del equilibrio E0', ¿de acuerdo? La menor inflación interna pues llevaría al Banco Central a reducir el tipo de interés. Claro, si nosotros ya llevamos la explicación, la proyección al gráfico de la ISRM, esta sería la RM2 con el equilibrio 2, ¿de acuerdo? Y con un nuevo equilibrio E2 en el tipo de cambio real, ¿no? Entonces, nos llevaría básicamente que que aumentaría la demanda agregada vía inversión, es decir, como el nivel de precios ha aumentado, aumentaría la inversión, ¿vale? Supondríamos que el tipo de interés por el nivel de precio, el tipo de interés bajaría hasta R2, con lo cual si baja el tipo de interés real, aumentaría el nivel de inversión, se produciría un descenso de los precios en este caso, ¿de acuerdo? Y lo que decimos que la función de demanda agregada se desplazaría pues básicamente hacia abajo, como acabamos de comentar, y se produciría un movimiento a lo largo de la función de la demanda agregada, hacia abajo y hacia la derecha, es decir, un desplazamiento hacia la derecha, ¿de acuerdo? Finalmente, tenemos que tener en cuenta que el equilibrio E2 sería el nuevo equilibrio donde la tasa de inflación interna habría disminuido hasta P2, que es más alto que P0 punto, para que lo veamos gráficamente. El tipo de interés real va a disminuir hasta R2, ¿de acuerdo? Y el tipo de cambio real se depreciaría hasta Q2, que básicamente no lo he puesto anteriormente, que sería otro nuevo desplazamiento hacia la izquierda. Y la producción se incrementaría adicionalmente. Claro, se incrementaría, aquí tendríamos I1, I1 lo pusimos, ahora el nivel de producción sería I2 barrita, I2 barrita, ¿no? Exactamente lo mismo que tenemos en los apuntes de clase, ¿vale? Entonces, la producción se incrementaría adicionalmente, alcanzando finalmente
una vez que se ha ajustado plenamente la tasa de inflación interna, un nivel potencial superior al inicial, indicado en I2 barrita, ¿no? Como podemos observar, una perturbación que llevara a una disminución de la tasa de inflación, ¿vale? Dado que el nivel de producción a través de la disminución de cualquiera de los factores exógenos, es decir, que cualquiera de los exógenos que hemos analizado, factores exógenos del salario, factores exógenos del precio, en el modelo de la demanda o de la oferta y demanda agregada de la economía abierta, daría lugar a los mismos efectos que en la economía cerrada, pero en menor magnitud. En efecto, tenemos que tener en cuenta que la economía abierta se daría adicionalmente una depreciación del tipo de cambio real. Al encarecer relativamente los bienes exteriores, incrementaría la reivindicación salarial de los trabajadores, por lo que tendería a compensar el efecto de una menor inflación interna que actúa en sentido opuesto, ¿no? En términos gráficos, como podemos observar, la depreciación del tipo de cambio real contrarrestaría en mayor o menor medida el desplazamiento hacia abajo de la función de la oferta agregada, ¿no? El incremento del nivel de producción potencial en el medio plazo sería tanto mayor cuanto menor sea la sensibilidad del tipo de cambio real al tipo de interés, que recordar que la sensibilidad la medíamos por Q, ¿no? Porque la depreciación de aquel en respuesta de la disminución del tipo de interés real, pues sería menor, ¿no? Y cuanto menor sea el grado de apertura de la economía, recordad 1 menos sigma, ¿vale? Entonces el tipo de intercambio real sobre la economía agregada sería menor, ¿no? Por otra parte, el incremento del nivel de producción vendría acompañado por un incremento del nivel de consumo, como la inversión, al aumentar los niveles de la renta y la producción al descender el interés real, ¿no? Con un efecto ambiguo sobre la balanza comercial, ya que el equilibrio de cambio real se deprecia al tiempo que se incrementa el nivel de renta nacional, ¿no? Asimismo, el equilibrio final a medio plazo del nivel de empleo habría aumentado la tasa de desempleo. Recordad, la NAIRU, ¿vale? Y la tasa de desempleo, básicamente la NAIRU, habría disminuido, ¿no? Por último, cuando la perturbación de la oferta consistiera en una disminución, en este caso de los factores exógenos que tienen que ver con el salario real, no se alteraría en términos del nivel de precios internos, pero disminuiría en términos del nivel de precios del consumo. Mientras que si se hubiera producido una disminución del factor exógeno del nivel de precios, ¿vale? Aumentaría ambos en salarios reales, ¿no? Esta explicación que acabo de comentar, ¿vale? Es la que tenemos básicamente aquí, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el gráfico que hemos estado elaborando ha sido una secuencialidad de cambios que se han producido en los factores que hemos estado analizando, partiendo del equilibrio E0, después en los tres gráficos de oferta y demanda agregada de la ISRM y del tipo de cambio real, ¿vale? Aquí lo tenéis, ¿vale? Tipo de cambio real, ¿vale? Y hemos estado analizando las perturbaciones como se han ido analizando en cada momento, ¿de acuerdo? A partir de aquí, pues me interesaría hacer un pequeño resumen sobre los efectos de las perturbaciones en la oferta y demanda agregada de la economía abierta, ¿no? Como hemos visto a lo largo del capítulo, bueno, en este capítulo, este tema, ¿vale? La introducción del sector exterior en el modelo de la oferta y demanda agregada, pues se traduce en una última instancia en variaciones del tipo de cambio real, que van a afectar en el proceso de determinación de los salarios y, por tanto, en la oferta agregada, ¿no? Además, tenemos que tener en cuenta que los efectos de la distribución de las distintas perturbaciones en el modelo de oferta y demanda agregada de la economía abierta pues difieren, ¿vale? Con respecto al ISRM de la economía abierta, ¿no? Y al modelo de oferta y demanda de la economía cerrada, ¿no? Eh, Básicamente, lo que tenemos que tener en cuenta es que en la conclusión de este análisis que hemos hecho con respecto al efecto de la perturbación en el modelo de la oferta y demanda agregada, en el caso de la oferta agregada, las perturbaciones de la oferta agregada, lo que tenemos que tener en cuenta es que las perturbaciones de la oferta agregada de la economía abierta consisten básicamente en una disminución del factor exógeno de los salarios, una disminución del factor exógeno del nivel de precio que pagan las empresas.
y que la economía abierta daría lugar a un aumento de la producción potencial a lo largo de la disminución, a largo plazo y una disminución del tipo de interés y el tipo de cambio real, ¿no? Y que el efecto de la inflación pues sería algo ambiguo, ¿no? Por eso he dicho que sería algo ambiguo, porque el desplazamiento hacia la derecha se puede producir un poquito más o un poquito menos, por lo cual nosotros hemos hecho una simulación un poco teórica, ¿vale? Y por eso decimos que es un poco ambiguo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta en este último caso que hemos analizado? Pues básicamente analizar la oferta y la demanda agregada, ¿vale? Junto con la ISRM y el tipo de cambio real en el caso de una perturbación de oferta agregada. Saber construir el gráfico que hemos estado analizando, partiendo de los puntos de equilibrio iniciales, viendo qué ocurre con el nivel de precio de la economía interna, con los niveles de producción, el tipo de cambio real y los distintos niveles de producción, y su repercusión sobre el tipo de cambio real, ¿de acuerdo? Que tendrían en nuestra economía, ¿vale? No obstante, todas las explicaciones que yo he estado comentando mientras estaba haciendo el gráfico la tenéis aquí, ¿vale? Con lo cual, eh, entre la explicación del gráfico y lo que tenéis en los apuntes, yo creo que es más que suficiente para entender lo que es el temario, ¿vale? Por lo tanto, quedo a vuestra disposición para cualquier tipo de dudas y hacérmela llegar para tratar de ayudaros lo antes posible para que resolváis vuestras dudas. Por lo tanto, quedo a la espera de vuestras consultas y muchas gracias por vuestra atención.